En este video te voy a explicar cómo solucionar todos tus problemas de tracking conectando correctamente Udemify con Shopify, ¿ok? Antes de empezar, permitime presentarme. Mi nombre es Santiago Bilbao, hace 5 años estaba empezando una carrera universitaria completamente perdido, sin un rumbo, sin un propósito, sin objetivos, sin metas, completamente desalineado, en cero, quebrado, obligado por mis padres a estudiar una carrera universitaria y lo peor de todo, mantenido por mis padres. Si me remonto unos años antes de que tengo aproximadamente 9, 10 años hasta los 19, también laburaba con mi viejo en laburos físicos muy pesados, como lo es cargar leña, como lo es cargar lana, como lo es trabajar con maquinarias. Pero realmente estoy demasiado agradecido de poder haber atravesado circunstancias, porque esas circunstancias construyeron la persona que soy hoy en día, una persona no solo capaz de construir, sino de mantener el tiempo, un negocio más de 6 cifras en beneficio al mes vendiendo productos digitales y enseñando a hacer exactamente lo mismo a cientos de personas dentro de mi servicio de consultoría que tiene cientos de casos de éxito documentados. Te voy a mostrar, por ejemplo, acá mi Instagram. Ok, vamos a ver rápidamente casos de éxito que tengo. Tengo 18 historias destacadas con más de 100 casos de éxito cada uno. Eso equivale a 1.800 casos de éxito. Ok, podemos ver, por ejemplo, $3.200 de ganancia al día, $1.850 de ganancia al día en tercer día de su oferta, $1.200 de ganancia al día, $2.000 de ganancia al día, $10.000 de ganancia en 17 días, $16.000 de ganancia en 7 días, $11.000 de ganancia en 7 días, $7.000 de ganancia en 10 días, $6.000 de ganancia en 2 días, $15.000 de ganancia al mes, $15.000 de ganancia al mes, $3.000 de ganancia al día, $2.000 de ganancia al día, $20.000 de ganancia en 25 días, $47.000 de ganancia en 15 días. Son decenas, ¿ok? Son decenas, cientos de personas teniendo increíbles resultados. Pero bueno, no hay problema. Con eso... eso no es lo importante es lo que vamos a ver el día de hoy, que al fin y al cabo es cómo te voy a ayudar a que puedas conectar tu Udemify a tu Shopify, ¿ok? Para que puedas solucionar todos tus problemas de tracking. Antes de empezar con este video, yo te recomiendo que tengas básicamente un producto por tienda, ¿ok? O sea, básicamente es un producto por tienda o un píxel por tienda, ¿ok? Obviamente que si querés tener diferentes productos, es decir, si querés tener backend, lo podés tener, ¿ok? ¿Con qué me refiero a solamente tener un producto? Es decir, solamente correr una oferta en esa tienda de Shopify para que el tracking sea exacto y perfecto, ¿ok? Yo te voy a enseñar cómo realmente conectar el Udemify para correr una oferta en una cuenta de Shopify, que es lo que deberías estar haciendo. Bien, entonces, bueno, en primer lugar... lo que vamos a hacer básicamente va a ser crear un dashboard, ¿ok? Si no sabes, básicamente Udemify tiene la opción de poder crear diferentes dashboards que serían como subcuentas de Udemify dentro de una misma cuenta de Udemify. Es decir, por ejemplo, yo acá ahora estoy corriendo, bueno, todas estas ofertas, menos estas 3 que están libres, pero tengo 2, 4, 6, 7 ofertas corriendo. Son 7 cuentas de Udemify o subcuentas de Udemify dentro de la misma, dentro de mi cuenta Santiago Bilbao. ¿Ok? Así que, sin más, lo que yo te voy a explicar cómo poder, por ejemplo, crear un dashboard. Te vas a venir a avanzado acá. Acá en avanzado vas a venir acá abajo y vas a colocar nuevo dashboard, que acá voy a colocar libre 3, ¿ok? Le voy a poner ese nombre. Acá lo que yo te recomiendo, bueno, acá le podés poner una descripción del producto que vos estás vendiendo. Visualización normal, ¿ok? Zona horaria, acá les vas a poner la misma zona horaria que tengas en tu checkout y en tu cuenta publicitaria, ¿ok? Moneda, dólar estadounidense, yo le pongo. Y esto lo configuro después. Configurar el tipo, los costos de la pasarela de pagos, los costos de pasarela de pagos. Fíjate que tenés costos de pasarela de pago y costos de también porcentuales o fijos de la pasarela de pagos. Entonces vas a crear dashboard, va a quedar tu... Bueno, y ahí vamos a empezar, ¿ok? ¿Qué plataforma de anuncios vas a utilizar para este dashboard? Vamos a poner Meta, ¿ok? Página de ventas, ¿ok? Vamos a utilizar página de ventas, vamos a poner continuar. Acá vas a tener que agregar tu perfil. Lo que yo voy a hacer, por ejemplo, es agregarlo con multilogin, porque yo corro con multilogin, ¿ok? Si no saben lo que es, podría grabar un video de lo que es un multilogin, ¿ok? Entonces vamos a pegar el link acá para conectar mi cuenta de Facebook, ¿ok? Fíjense, ahí está cargando. Bien, le voy a poner continuar, ahí voy a poner aceptar. Bien, aceptamos, continuamos. Perfecto, ya tenemos el perfil de Facebook conectado. Listo, ya estamos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es volver al Udemify, vamos a poner X, vamos a poner actualizar, ¿ok? Y acá, fíjense que ya se agregó el perfil, si quieren pueden agregar más. Vamos a poner siguiente paso, no voy a agregar más perfiles, ¿ok? Acá tenemos que elegir la cuenta de publicitario, vamos a poner que voy a elegir esta, ¿ok? Listo, vamos a poner siguiente paso. Acá, muy importante, bien, si vamos a hacerlo si vamos a configurar, por así decirlo, Shopify, tenemos que agregar un webhook. Entonces vamos a poner acá webhook. O sea, ¿para qué sirve esto? Básicamente para que Shopify le envíe
la data, le envíe los datos de cada una de las ventas, ¿ok? A través de webhook. Entonces, primero vamos a tener que buscar la plataforma, en este caso Shopify, ¿ok? Entonces vamos a seguir acá debajo, ¿ok? Vamos a poner nombre de webhook, vamos a poner tienda digital H, qué sé yo. Entonces creamos el webhook y ahora este es el link supremamente importante, porque con este link lo que vamos a venir es acá, ¿ok? En nuestro Shopify, en Shopify vamos a venir a configuraciones, vamos a poner webhook acá, webhook, bien, vamos a entrar acá y vamos a crear estos 4, ¿ok? Estos 4 webhooks. En primer lugar vamos a poner creación de pedido. Entonces, creación de pedido, vamos a buscar acá, creación de pedido, a ver, acá, creación de pedido, formato JSON, URL, el que copiamos de Udmify, y acá el más reciente, ¿ok? Ponemos guardar. Bien, vamos con actualización de pedido, actualización de pedido. Actualización de pedido, ¿dónde estamos? Acá, actualización de pedido, URL lo mismo, acá más reciente, guardar. Después, pago del pedido, ¿ok? Pago del pedido, URL el mismo, más reciente, perfecto. Bien, y por último, cancelación del pedido, ¿ok? Cancelación de pedido, JSON también, URL esto, más reciente, guardar, ¿ok? De esa forma es como realmente quedó configurado los webhooks. Bien, entonces acá vamos a poner X, vamos a poner siguiente paso. Bien, ahora, muy importante, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que venir acá al scripts de UTMs, vamos a tener que poner ver opciones y vamos a tener que poner otro, vamos a descargar, ¿ok? Y estos scripts de UTMs, ¿qué es lo que hacen? Básicamente son códigos capturadores de UTMs, ¿ok? Lo que va a hacer esto, básicamente es poder sostener a lo largo de todo tu funnel los UTMs, ¿ok? Para que pueda atribuir las ventas a cada uno de los adsets o ads específicos. Entonces acá vamos a poner copiar esto, vamos a copiar este código, vamos a venir a nuestra cuenta de Shopify, vamos a venir a tienda online. En tienda online vamos a poner editar código, ¿ok? Vamos a esperar que cargue, vamos a poner editar código acá, editar código. Y acá en editar código lo que vamos a venir a hacer básicamente es el theme liquid, ¿ok? Directamente vamos a tener que venir acá al theme liquid. Mientras carga esta, fíjense, se van a lashout, theme liquid y acá debajo de head hacen un intro, control B, ¿ok? Yo ya lo tengo puesto, pero eso es lo que tienen que hacer, ¿ok? Y poner save, perfecto. Y poner save. Entonces yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo hecho. Ok, esto lo vamos a dejar igual, lo vamos a dejar acá esta pestaña, pero vamos a colocar entonces acá, ya instalé el script de UTMs. Script back redirect, esto lo ignoran. Bien, entonces van a poner el siguiente paso. Ok, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vayan a publicar sus ads, lo que van a tener que venir a hacer es, van a tener que venir acá a van a tener que ver opciones, poner copiar otra, en otra ponen copiar y cuando estén publicando sus ads, fíjense, yo voy a hacer un ejemplo, a ver, voy a colocar acá, fíjense, voy a venir al ad y acá en el ad, fíjense que acá debajo, cuando estás configurando, acá en parámetros de URL le tenés que pegar eso, ¿ok? Le tenés que poner control B, ¿bien? Y listo. Y ya ahí queda perfectamente. Esto con todos los anuncios que vayas a correr. Bien, ya está esto. Bien, ya está esto. Entonces ahora lo que vamos a venir a hacer es seguir con el siguiente paso. El siguiente paso, vamos a poner, ya está. Vamos a poner, ya coloqué los UTMs. Ok. Vamos a poner iniciar. Vamos a poner una. A ver qué es lo que hace. A ver si nos deja seguir esto. Ok, bueno, nos dice que 22 anuncios no lo tienen, pero bueno, lo vamos a ignorar porque al fin y al cabo esto no hay problema. Y esto es muy importante. Bien, tienen que configurar el pixel. Ok, el pixel de Udmify para que traquee a detalle. Entonces van a poner agregar pixel. Ok, acá le van a poner el nombre del pixel que ustedes quieran básicamente ponerle. Y lo que van a venir a hacer es venir a Facebook. Ok, van a venir a Facebook. Van a venir a el administrador de eventos. Yo lo voy a utilizar con este pixel. Entonces voy a copiar el nombre. Copio el nombre del pixel. Vengo a Udmify, lo pego. Ok, este es un metapixel. Vamos a agregar esto acá. Acá le van a poner el ID del pixel. Ok, que es este. El ID del pixel, que es este. Entonces vamos a venir acá. Lo vamos a pegar. Vamos a venir a crear, a poner el token. Ok, que se encuentra en configuraciones. Hacen scrolling un poquito para abajo. En API de conversiones, acá, API de conversiones, ¿ok? API de conversiones, acá lo que van a hacer básicamente es generar token de acceso.
generar token de acceso, ponen los tres, ponen generar token, esperan que cargue, clic, copian, pegan acá, confirman, perfecto. Esto lo dejan deshabilitado, esto lo dejan deshabilitado, ¿ok? Y esto lo dejan habilitado, ¿ok? Contiene URL, le ponen, contienen URL y acá le van a poner su dominio. Por ejemplo, si mi dominio es santiagobilbao.com, entonces esto es https, ¿ok? Vamos a poner esto vamos a suponer que esto sea, entonces vas a venir acá, vas a pegar esto, https y acá vas a poner tu dominio.com. Es extremadamente importante que hagas esto. Tudominio.com, el dominio de tu tienda. ¿Ok? Listo. Demasiado fácil. Esto lo van a dejar así, esto lo van a dejar así, esto lo van a dejar así, esto lo van a dejar así y van a poner guardar datos. ¿Ok? Una vez que guardan los datos, les va a crear este script. ¿Ok? Este script. ¿Qué es lo que van a hacer con este script? Van a copiarlo, van a copiar este script, van a venir acá al Theme Liquid, van a poner espacio, control B, pegan ese script, que es básicamente el pixel. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Va a traquear el page view en cada una de sus páginas, ¿ok? Los inicios de checkout, las compras aprobadas, etcétera, todos los eventos. Eso es lo que va a hacer, ¿ok? Ponen save, yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo instalado. Ponen save y listo, ¿ok? De esa forma es como queda literalmente configurado el Udmify junto con su Shopify y su pixel. Entonces van a poner siguiente paso, y ponen finalizar y ahí ya queda todo, ¿ok? Literalmente. A mí me estaba mostrando esto en negativo, ¿por qué? Porque yo estoy gastando con la cuenta de anuncios que yo conecté, estoy gastando y como no tengo el webhook, o sea, no tengo el webhook de la pasarela de pagos, no me marca facturación, ¿ok? Entonces, así queda configurado. Esto después lo que pueden hacer básicamente es editar. Pueden, por ejemplo, pueden sacar ventas pendientes, sacar ROI, costo de producto pueden sacarlo, gastos adicionales pueden sacarlo, bueno, tasas no, impuestos de metadatos pueden sacar, esto lo sacan, reembolsos tampoco, contracargos tampoco, margen lo pueden dejar, ventas reembolsadas lo saco, impuestos sobre las ventas lo saco, impuesto total lo saco, ventas por fuente lo saco, ¿ok? Ventas por método de pago lo pueden dejar si quieren ahí, y podemos agregar más. Por ejemplo, a mí me gusta agregar esto, ¿ok? Que es básicamente gráficos avanzados, ¿ok? Gráficos avanzados y yo pongo embudo de conversión. Me gusta poner acá, el embudo de conversión, para ver cuántos clics tengo, cuántas visitas tengo, cuántos inicios de checkout y cuántas ventas aprobadas. Bueno, también me gusta colocar el ticket promedio, es extremadamente importante para mí y demás. Entonces ponen guardar el dashboard y ya queda guardado. ¿Ok? Y bueno, así es como finaliza este video. Espero que te haya servido. ¿Ok? Espero que realmente hayas podido sacar un poquito de valor de este contenido técnico, 100% técnico, paso a paso. Bueno, nada, si querés realmente tener los resultados de cientos de mis alumnos de mi servicio de consultoría, ya sabes, podés venir a mi Instagram, ver todos los testimoniales, ¿ok? Y después enviarme un mensaje, tenés el WhatsApp link acá debajo, envía un mensaje para realmente entrar al mejor servicio de consultoría de habla hispana de productos digitales, ¿ok? Tu crecimiento ahí es asegurado, hermano, o sea, realmente yo sé y quiero firmemente que te puedo ayudar, así que por esa razón manda un mensaje si estás listo para cambiar tu vida radicalmente. Y bueno, si estás iniciando en esto, te voy a dejar también el link del curso gratis para que puedas registrarte, porque ahí aporto valor todos los santos días, subo una pieza de contenido a ese curso gratis. Así que sin más, espero que tengas un excelente día, un excelente fin de semana, un excelente lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y nos vemos en el próximo video, chicos. Adiós.